Salvador Allende sería ratificado por el Congreso Pleno el 24 de octubre de 1970 mientras agonizaba el general Schneider, y la DC creía haber hecho un gran negocio con Allende sometiéndolo al Estatuto de Garantías Constitucionales. Pero realmente todo esto generaría la ascensión de la izquierda al poder institucional. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Por un lado tenemos que explicar qué es el Estatuto de Garantías Constitucionales. Luego del pacto Tomic-Allende, tenemos que ver que buena parte de la DC estaba con intención de apoyar a Allende, la juventud del Partido Demócrata Cristiano, cada vez más izquierdizada, y a su vez el presidente de este mismo partido, Benjamín Prado, llamaba a Allende un demócrata y confiaba en su palabra. El ex candidato DC Tomic llamaba a apoyar a Allende con todo lo posible, dentro de las dosis de democracia y mantener la institucionalidad republicana. El Partido Demócrata Cristiano le daría el pase a Allende para gobernar el país si a cambio firmaba el Estatuto de Garantías Constitucionales, y éstas se transformarían en reformas constitucionales. Esa negociación tuvo incluso un primer fracaso, pues la UP rechazó inicialmente el acuerdo, pero esta simplemente lo miró como una acción táctica de aprobar y firmar este acuerdo, porque en el Senado, como en diputados, no tenía la mayoría para dar la aprobación. Y claramente Allende, en su entrevista con Regis Debray, se referiría a los estatutos de garantías constitucionales, y cito: "Sí, por eso lo hicimos. Sigo convencido que fue correcto producir ese estatuto de garantías, pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno. Ubícate en el periodo en que se produjo ese estatuto y lo medirás como una necesidad táctica". Por otro lado, también tenemos que ver cuáles eran las reformas a esta constitución, o también denominado el Estatuto de Garantías. 1. El Estatuto de los Partidos Políticos, destinado principal a que existe el pluralismo político y que haya oposición. 2. Estatuto de los medios de comunicación, que asegura el libre acceso a la prensa, a la radio y a la televisión y a todas las corrientes de opinión y de igualdad de condiciones. 3. Problemas de la educación y autonomía universitaria, que implica en práctica la total libertad de enseñanza, dejando establecido que la educación es una atención preferente del Estado. 4. Derecho de reunión. 5. Inviolabilidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas y telegramas. 6. Libertad de trabajo y derecho a sindicalizarse. Se especifica en este punto que la organización sindical deberá ser libre y no estará sujeta a tutelaje alguno, que los sindicatos gozarán de personalidad jurídica. 7. Libertad de movimiento. Esta es una modificación al artículo 10, número 15 de la actual Constitución, que dice a la letra: la libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno u otro, salir de su territorio o de que se guarden sus reglamentos de policía, salvo siempre el perjuicio de terceros, sin que nadie pueda ser detenido, procesado, preso, sino en la forma destinada por las leyes. 8. Derecho a la participación en organización de junta de vecinos, centro de madres y otros. Y 9. Reglamento constitucional de la fuerza pública, fuerzas armadas y carabineros. En fin, en eso se resumen los estatutos de garantías constitucionales, en esas grandes 9 reformas. Pero, ya mencionado el apoyo de la DC, podemos hablar brevemente de la actitud de la Iglesia Católica por la figura y llegada al poder de Allende. Y citando el diario La Estrella de Valparaíso, el 25 de octubre de 1970 dice: "Los cristianos queremos participar con el Evangelio y la formación del hombre", expresa y agregan: "Este es el pensamiento común de la Iglesia en los últimos años y es el fruto de la lenta maduración que se ha expresado en el documento oficial de la Iglesia Católica y en particular de la encíclica de Pablo VI. Quiere que se mantenga y se defina lo ya conquistado, el derecho a pensar y difundir y otros sus ideales y a organizarse, pero al mismo tiempo que se amplíe y se perfeccione esa libertad, que llegue a ser igual y plena por todos, sin discriminación de igual oportunidades o adecuadas a la dignidad y a la creatividad del hombre. Se temen cambios precipitados, excesivos, errados. Se tema la cesantía, la escasez, la crisis económica. Se tema una dictadura, un adoctrinamiento compulsivo, la pérdida del patrimonio espiritual de la patria. Otros, en cambio, no ven esos peligros, a los que aceptan. Se sienten animados por una gran esperanza, una voluntad constructiva. Finalmente, los obispos se preguntan: ¿cuál es la actitud que debe hoy tener los cristianos de hoy? Para terminar señalando que esta actitud debe ser la serenidad, difundir la fortaleza, la esperanza, el diálogo, la búsqueda y la colaboración con todos. Los obispos recuerdan que con anterioridad al 4 de septiembre declararon que visitarían únicamente al candidato que hubiese alcanzado la mayoría absoluta, y en que en ese caso contrario aceptarían el término del proceso constitucional.
Agregan que no quieren asumir atribuciones que son propias de los políticos porque nadie quiere ver al episcopado, al clero actuando en la política. Pero la declaración que ha hecho por las horas tensas que está viviendo el país y que la resume en esta frase: de júbilo y de esperanzas para unos y de temor y angustia para otros. La declaración de los obispos es un documento conflictivo y que se agrega a otros que ha visto la opinión pública en los últimos días relacionada con la situación del país. En fin, de esa forma termina la declaración de los obispos, obviamente de manera más resumida. En general, los obispos mantenían una actitud neutral, pero con cierto temor de lo que pasaría con el gobierno de la Unidad Popular. Pero eso no dejaría que hubiesen clérigos o sacerdotes totalmente partidarios a la Unidad Popular, pero eso lo dejaremos en un video aparte sobre los cristianos por el socialismo. Pero en fin, Allende tomaría el poder del Ejecutivo el 3 de noviembre de 1970 instalándose con el programa de la UP y sus ministros. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.